volvamos al presente, porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios políticos. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a nuestra audiencia. Oiga, usted sabe que antes tomaba 10 años la innovación tecnológica. El ciclo de una innovación era cada 10 años. Primero fue 15, cuando vino la revolución genética, cuando Watson y Crick descubrieron el DNA. El DNA, sí. Se fue acortando y ahora, cada 2 años, estamos frente a nuevos inventos. Usted está hablando del Betamax. Podemos hablar cuando los carros tenían los 8 track, los 8 track. Solamente andaban hacia adelante. Telefonía. Y tenías que oír toda la canción para volver al principio. Para volver al principio. Bueno, ahora ya nuestros hijos ni saben de esas cosas. Nuestros hijos y nuestros nietos. El mundo va a una velocidad muy, muy grande. Pero bueno, hoy es un día especial. Hoy cumpleaños uno de nuestros compañeros. Don Guillermo Ruiz. Uno de los cerebros que usted escucha toda la mañana por aquí hablándole de las cosas que pasan en el mundo. Un cuadro. Un cuadro inteligente. Don Guillermo, cumpleaños. Felicidades, don Guillermo. Bueno, ahora le hablo un poco de lo que les digo también. También me siento contento de que a la familia, al seno de la familia de Jason Pastor, se incorpora a él. Después de más de 7 meses, ¿eh? 7 meses. Más de 7 meses de un arresto que para mí no tiene ninguna justificación. Pero me alegro que desde ayer esté compartiendo con su familia y espero que en los próximos días lo pueda hacer Ricardo Francolini, porque lo que se está dando es una fianza y el proceso sigue. Y lo que nosotros estamos reclamando es que no hay ninguna razón para que esté, ni siquiera el proceso, pero incluso aunque siga el proceso, menos que estén detenidos. La detención injusta es una violación a los derechos humanos. Yo espero que en los próximos días también podamos sentirnos contentos de que se incorpore a su familia Ricardo Francolini por los mecanismos que se han puesto. Pero hay noticias luctuosas que quisiera resaltar. El día de ayer falleció el teniente coronel, Marcos Justínez Fernández, una persona que jugó un papel importante en la historia militar panameña, y le hago extensiva a su familia mis condolencias por esta pérdida. Pero bueno, vamos al marco internacional. Fíjense lo que está pasando en el mundo. En la mañana de hoy, que es casi la tarde por allá en Irán, se desarrollaron una serie de atentados en Irán. En el Parlamento, en el monumento al líder Ayatollah Khomeini y en un metro. 3 atentados simultáneos que han sido reclamados por el Estado Islámico. En el momento en que eso está ocurriendo, se da la crisis de Qatar. Y para que tengan ustedes una idea, Qatar, que es una pequeña estado con 2 millones y tanto de habitantes, pero con el índice per cápita más alto, es el país donde los habitantes tienen la mayor cantidad de ingresos de todo el planeta. Y hoy Qatar amanece prácticamente desolado porque la gente fue a comprar de todo. No hay ni papel higiénico ni agua en las tiendas. Todo lo compraron por la crisis que se ha generado. Ahí hay una base militar norteamericana que tiene más de 10.000 soldados norteamericanos y más de 120 aviones que hacen incursiones en Siria. La séptima flota. Entonces, todo esto tiene implicaciones porque simultáneamente 7 países rompen relaciones con Qatar y se genera una crisis diplomática bien grave. Y ahora surge este problema en Irán, y el Golfo entra en una especie de situación compleja. ¿Por qué a los panameños no debe preocupar eso? Bueno, que por ahí por el estrecho de Hormuz y por toda esa área por ahí, más adelante en Egipto está el canal de Suez. Entonces la ruta de Suez, que compite con nosotros, aumenta su nivel de riesgo. Y cuando el nivel de riesgo aumenta, aumentan los seguros. Entonces eso hace que los que calculan los viajes tengan que buscar las rutas alternas. Nosotros somos una ruta alterna. Por eso es que nosotros, los panameños, le insisto mucho que debemos tener una clara concepción del mundo en función de los intereses de la República de Panamá. Y le hago esta observación porque el presidente de la República de Panamá, entiendo, va a ser recibido por el presidente Trump el 19 de junio.
Y debe tener mucho cuidado el presidente, porque nosotros tenemos un tratado de neutralidad permanente en no comprometer a la nación panameña en nada. Es más, los Estados Unidos no necesita de nosotros y en este momento para su política exterior, salvo algunas cosas que le interesan en América Latina, probablemente Venezuela, hay que ser cuidadoso en esta nueva relación, porque el presidente Trump, fíjese lo que ha hecho en los últimos días. La primera ministra de Inglaterra, Theresa May, ha tenido que decir que el presidente de los Estados Unidos se equivocó al atacar al alcalde de Londres, un hombre muy popular y que le ha hecho un daño a ella porque al atacarlo a él está atacando a la base política de ella. Y ahora Trump está en controversia con la señora. Su principal aliado de Europa. Está en controversia con Alemania, con la señora Merkel. Está en controversia ahora con Putin. Y el presidente de Rusia ha declarado que una guerra nuclear, fíjese, la primera vez que yo oigo eso en mucho tiempo en manos de un dirigente que tiene bombas nucleares. Dijo que una guerra nuclear entre los Estados Unidos y Rusia sería se acaba el mundo. Y no deja de tener razón porque sería una tragedia mundial. No importa que los Estados Unidos bombardeen intensamente a Rusia, Rusia tiene suficiente capacidad instalada en el mundo, en sus bases, para también hacer lo propio con los Estados Unidos y se desarrollarán ataques simultáneos en todo el mundo, con bombas de hidrógeno, bomba atómica. El mundo tiene suficiente capacidad atómica para autodestruirse. Volarse creo que 12 veces, destruirse todo. 16 veces, dice Guillermo, que es el que conoce de esto. Entonces, esta situación fue lo que llevó al Papa Francisco a decir, estamos en una tercera guerra mundial. Entonces hay que ser muy cuidadoso en el manejo de nuestras relaciones internacionales y no está tomando partido a favor y en contra de nadie. Hay que entender lo que está ocurriendo en el mundo. Esta reunión y fíjese, todo lo que está pasando en el Medio Oriente va a tener efectos en el petróleo. ¿Cuál va a ser el efecto? Por lo menos en estos momentos el petróleo está estable en alzas leves, pero puede entrar en una alza grande y entonces la inflación en el mundo aumenta. Esta es una situación muy complicada con un presidente de los Estados Unidos proclive a crear conflictos. Entonces, en ese momento, ayer alguien me preguntaba si el tratado de los Estados de Panamá Canal estaba en discusión con el señor Trump. No. Los Estados Unidos no tiene nada que discutir en Panamá. Hay un tratado de neutralidad que es aprobado y no hay ninguna actitud para discutir el Canal de Panamá. El Canal de Panamá está funcionando correctamente. Y no tiene nada que ver con que se hagan intereses de Estados Unidos aquí. No, no hay. Una entrevista del presidente Trump con Varela. El presidente Trump no quiere que los inversionistas americanos vengan a ningún país. Quiere parar la migración. Ha hecho grandes cortes a la ayuda internacional. No cree en los tratados de libre comercio. Entonces, la agenda va a ser muy limitada. Es más, su concepto de la lucha anticorrupción, de lavado de dinero, es otro. Es un empresario que está acostumbrado a usar el sistema financiero a su favor. Evadir. Y evadir. De manera que hay que ser muy cauteloso y no hay que tener muchas expectativas. Y ojalá el gobierno no cometa el error de elevar las expectativas de una reunión que va a ser una reunión importante, sí. Sí es importante la reunión. No le quitemos mérito a eso. Pero no le debemos el nivel de que, bueno, ya estamos aquí a nivel de juego de Estados Unidos, pero nosotros no estamos en ese juego. Es un juego de las potencias, nosotros estamos en otra liga, con una ventaja que tenemos una posición geográfica que hemos logrado desarrollar. Eso es lo que tenemos que pensar. Además de eso, mañana hay elecciones en Inglaterra, cuyos resultados van a tener un efecto en Europa y van a tener efecto en lo que está pasando en el Medio Oriente. Fíjense lo que estoy diciendo. Y dos, comparece al Senado de los Estados Unidos, a la Comisión de Inteligencia, el ex director del FBI, que ya las cadenas están diciendo de televisión de los Estados Unidos qué es lo que va a decir. Sí, ya se sabe que él va a decir que él jamás le dijo al señor Trump que el presidente no estaba bajo investigación. De manera que tenemos dos eventos de importancia mundial y va a haber muchas presiones. Nosotros se lo vamos a contar, usted esté tranquilo allí. Brasil. Eso es lo que iba a decir, de Brasil. En Brasil, todo parece indicar que ya el camino de los que mandan, ya encontraron el camino de cómo deshacerse de Temer, que ya no le sirve. Y ese camino parece ser el reinicio del juicio
del Tribunal Supremo Electoral que no requiere de ninguna reforma constitucional y que puede declarar las elecciones de Dilma Rousseff, de la cual Temer fue su vicepresidente, nulo, y se va el señor Temer para su casa. Y creo que por ahí es el camino y llamarán elecciones nuevas. Brasil sigue en esa incertidumbre política, en un país con una inmensidad de riquezas, un país altamente productivo en unas áreas y algunos estados. Hay estados en Brasil que no se han dado cuenta que están en crisis. No. Para que usted vea lo grande que es Brasil, pero bueno, es complejo lo que está ocurriendo en Brasil. Bien, dicho eso, volvamos acá al plano interno, que están ocurriendo cosas importantes. Y quiero retomar algunas de las cosas que ayer escuché en empresarios, creo que eran aquí en la PEDE, que se estaban conversando. Escuché incluso las declaraciones del señor, del economista, ¿cómo se llama? Aramburu Porras. Fernando Aramburu Porras, que dijo para mí en una forma muy irresponsable, de alguien que debe ser más comedido en lo que diga, que bajo la administración pasada, o en los contratos, se perdieron más de 3.000 millones de dólares. Yo le quisiera preguntar al amigo Aramburu Porras, ¿de dónde sacó esa cifra? Porque ya le parece que 100 es mucho, ahora inventa 3.000 millones de dólares. ¿De dónde salió esa cifra? Y escuchó otro empresario decir que las auditorías de la Contraloría, esa auditoría chimba que hizo el Contralor, se había demostrado que habían faltantes o coimas por 300 millones. Bueno, esa auditoría no prueba absolutamente nada. Para que estemos claros. Si usted tiene preocupaciones con respecto a la conducta que está haciendo la Procuraduría, eso es una cosa. Pero actúe. Usted como empresario no puede estar impulsando por odios a Martinelli opiniones que no están basadas en hechos jurídicos, porque usted como empresario está cometiendo el error de fomentar el caos. Yo le quisiera preguntar al director de la CAPAP, el presidente de la CAPAP, que fue viceministro, ¿qué dice usted de esto que está diciendo, se dijo en APEDE? Yo quisiera conocer su opinión. ¿Cómo empresarios pueden avalar que se pueda hacer después que ustedes participan en una licitación, que hay un precio de referencia hecho por el gobierno y que yo me gano la licitación, yo la construyo, que después, 5 años más tarde, venga alguien a hacer un estudio del precio de referencia para, en base a bajar el precio de referencia, indicar que hay una lesión patrimonial? A ver, cuénteme esa historia, ¿cómo es? Ustedes que son empresarios, ustedes no estén fomentando absurdos con intenciones políticas, porque en el fondo lo que te han dicho es que la administración pasada es la responsable de esto. Bueno, ustedes que también participaron y también disfrutaron de la administración pasada, vamos a hablar claro. El espectacular desarrollo que tuvo la administración de Ricardo Martinelli, ¿quién se benefició aquí? El sector empresarial. Y hoy, con el conocimiento que tenemos, ¿quién se beneficia? El sector empresarial. Entonces, ustedes quieren hacerle daño al sector empresarial por agendas políticas, entonces métase a políticos y no utilice gremios empresariales para emitir opiniones políticas. Okay, suficiente tenemos de confusión para crear más confusión. Usted quiere ponerle presión a la procuradora porque ustedes quieren saber lo que pasa en Odebrecht. Bueno, pregúntenle a sus coterráneos ahí en la Cámara. Ahí deben haber muchos de que saben de esto. No tiene que estar haciendo preguntas tontas. Lo que nosotros debemos hacer es impulsar para que la justicia camine por los senderos del respeto a la ley y a la Constitución. Eso es lo que debemos hacer. Si el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia se apegan a la ley y a la Constitución, no tenemos ningún problema. Pero si todos quieren jugar a las escondidas con agendas políticas, entonces aténganse a las consecuencias. Porque si ustedes están avalando las arbitrariedades que comete la Contraloría General de la República, entonces no lloren cuando se las apliquen a ustedes en el próximo quinquenio. Yo soy en particular partidario de manejarse sobre la base de los principios. Y los principios se basan en las leyes y la Constitución y en la ideología que usted profesa. Por eso es que usted no nos ve aquí emitiendo, atacando, ni diciendo, ni que alguien es bueno o algo malo. Nosotros le enseñamos los hechos para que usted tome sus decisiones. Bueno, tanto así que no olviden de que
La hija de Fonseca Mora vino aquí cuántas veces, Quiro, porque había algo que era irregular en ese momento. Y nosotros... Le damos cabida aquí. Y nosotros fuimos los primeros que dijimos que debía respetarse el derecho de Fonseca Mora al derecho al respeto a la ley, a la Constitución. Y nos opusimos a las detenciones, y nos ponemos a las detenciones arbitrarias, porque la detención se abusa en este país. Mire, Jason tuvo ¿cuántos meses lleva? 200, Ricardo, en un expediente de la Caja de Ahorro que no tiene sustento jurídico para producir una detención. Por ejemplo, ¿por qué nosotros hicimos del viaje del presidente? ¿Nosotros qué dijimos? El presidente tiene el derecho a viajar, ¿sí? Él puede ir a las Conchinchinas si le da la gana. Lo que pasa es que él es el presidente de la República. Todo lo que tiene que hacer es informar. Es informar. Me voy como efectivamente lo ha hecho en otras ocasiones. Él cuando fue a una gira, cuando se dio el caso Vázquez, por ejemplo, el presidente nos informó a nosotros que terminada su gira el viernes en Washington, ese día, él se iba a una grabación o a llevar algo de sus hijos o a ver algo de sus hijos, que tiene todo el derecho. Y dicho eso, no pasó absolutamente nada. ¿Qué pasa ahora? Bueno, que va a un viaje, lo niegan y después cuando lo confirman, la confirmación es peor. Lo que nosotros queremos es que si tú dices que eres transparente, seas transparente. Pero la transparencia no es que él le informe a todo el mundo qué hizo con su familia, no, él puede ir con su familia, él tiene derecho a un fin de semana, ir aquí a Florida, a Bahamas, donde quiera. Pero infórmelo, porque él es el presidente. Si yo lo hago, no tengo que informarlo porque yo no represento nada. ¿No? Entonces yo creo que es importante y le hago un llamado a los empresarios. Nosotros, en medio del tumultuoso mundo en que estamos viviendo, ustedes que son los empresarios de este país, que son un factor importante de poder económico, no estén fomentando conductas ilegales y apoyándose en informes falsos para atacar políticamente a alguien. Si usted quiere hacerlo, deslíguese del miembro del gremio empresarial y no le haga daño a la estructura económica del país. Porque los daños a la estructura económica del país se hacen y se recuperan en largo plazo. Las disputas políticas se resuelven muy rápidamente. En un proceso electoral de 4 o 5 meses, ya usted sabe quién es el nuevo presidente. Pero una destrucción de la economía nos pasará años recuperar lo que perdimos. Entonces le está hablando a alguien que tiene experiencia en la confrontación política. Si usted quiere usar los gremios como arma política, entonces usted se está equivocando y los gremios deben ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ¿qué debemos cuidar nosotros? Mire lo que acaba de pasar en España. El Banco Popular quiebra. Lo compra el Banco Santander por un euro. Eso es lo que pagó en la transacción. ¿Y por qué lo hizo? Porque el Banco Santander va a meter 7.000 millones y hay más de 300.000 más de 300.000 accionistas que se han perdido. Que han perdido su recursos puestos en el banco. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso. Porque cuando uno dice esto, por ejemplo, ustedes sabían, el señor Aramburu, el señor que habló sobre esto, que estas auditorías incluían otras compañías que no están bajo ninguna investigación en este momento en el Ministerio Público. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían que esta no es una auditoría forense? ¿Lo sabían? Y si lo sabían, ¿por qué quieren utilizar más como argumento que puede ser utilizado contra ustedes posteriormente? Nosotros por principio estamos en contra de eso. Y estamos a favor que la Procuraduría haga las investigaciones. Y la Procuraduría nunca dijo que el 1 de junio se iban a entregar ningunos informes. La Procuraduría dijo que había gente que tenía hasta el 1 de junio para llegar a acuerdos. Es otra cosa. Ahora, si usted tiene cosas que decirle al Ministerio Público, hombre, hágalo y dígalo. No se escuden en que son empresarios, porque eso no es ninguna patente de corso. Y quiero entonces expresarle que yo creo que el gobierno, en medio de todo esto que yo le he planteado, el presidente de la República debe meditar mucho el alcance de su reunión con el presidente Trump. Yo personalmente no le veo ninguna ganancia para el país esa reunión. No le veo. Pero ya que se da, no le resto importancia.
pero se da en medio de una seria confrontación internacional. Señor presidente, te recuerde que va a haber elecciones en Francia, perdón, en Inglaterra, que el señor presidente puede ser, incluso hay un representante de la Cámara de los Estados Unidos que va a presentar una moción de impeachment al presidente de los Estados Unidos. Hay una pelea entre el presidente de los Estados Unidos, los medios de comunicación, entre el presidente de los Estados Unidos y un sector importante del mundo. El presidente se acaba de salir del Acuerdo de París. Entonces nosotros tenemos que tener respuestas para la posición de Panamá, buscando los menos conflictos posibles con los Estados Unidos y con un presidente que hoy dice una cosa y mañana no le importa echarla para atrás. Entonces esto es peligroso. Yo espero que actuemos con un nivel de sensatez. Mañana voy a continuar con las reformas electorales y un poco sobre lo que está ocurriendo políticamente en el escenario panameño, porque viene el viaje del presidente, seguido de eso viene la firma de los acuerdos, entiendo que se están tramitando con Odebrecht, viene la elección de la Asamblea, la presidencia de la Asamblea, y viene un realineamiento de fuerzas en una nueva batalla. Además, que el último grano de arena de la Estrella de Panamá también está inminente la salida su debacle el 13 de julio. Así mismo es. De manera que hay mucho en la agenda y mucho que conversar. De eso lo haremos mañana. Así es.